quiero presentar a Omar Ahumada, él es vocero del Gobierno Nacional. Señor Ahumada, muy buenos días, gracias por estar en Mesa de Periodistas. Buenos días, saludos Axel, saludos a todos los televidentes. Señor Ahumada, lo primero, nos confirma el vicepresidente de la República va a atender a los dirigentes gremiales y qué tipo de respuesta se le va a dar una vez se pueda concretar esta reunión con el vicepresidente. Buen día, lo escuchamos. Sí, en efecto, el vicepresidente de la República está convocando esta reunión. Es importante mencionar que nosotros desde el día 1 hemos sido un gobierno de puertas abiertas para hablar con todos los sectores. Desde que inició una serie de protestas que iniciaron desde hace algunas semanas, un equipo de gobierno ha estado atendiendo cada una de estas protestas, tal cual se dio hace algunos días en Chiriquí, y ahora no ha sido la sección con el tema de los educadores. Todos los medios de comunicación fueron testigos del equipo que acompañó a la ministra de Educación el día de ayer, que estaba acompañada de algunos viceministros, de algunos funcionarios importantes que tienen que ver con la Secretaría de Energía y otros funcionarios que acompañan y que fueron parte también de las negociaciones que se dieron en la provincia de Chiriquí. La ministra de Educación no estaba sola, estaba acuerpada por un equipo de gobierno que la acompañó a estas conversaciones con los educadores. Nosotros, primero que todo, queremos dejarle un mensaje claro al país. Lo más importante en estos momentos, Axel, estimados televidentes, es que se dé precisamente este diálogo para beneficio de todos los panameños. Tuvimos 2 años en los que los estudiantes estuvieron dando clases de manera virtual. 2 años difíciles de recuperar para los hijos de todos los panameños que reciben clases en este país, que tuvieron que dar clases de manera virtual. Y nosotros como gobierno estamos conscientes que tenemos una situación complicada con relación a la inflación y el incremento de los costos que se están dando en el país, producto de 2 cosas muy importantes que están afectando al mundo entero. La pandemia, por un lado, y ahora el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que yo le llamaría que se ha convertido para todo el mundo como en la tormenta perfecta. Estamos teniendo 2 situaciones que han generado que se dé esta inflación en el mundo entero y que nos esté golpeando con el tema del combustible, y que por eso el gobierno ha tomado algunas acciones para evitar que ese incremento del combustible sea trasladado a los panameños, por ejemplo, en el tema del costo del pasaje. Por eso se está dando el subsidio a los transportistas. Por eso llegamos a algunos acuerdos con los productores en la provincia de Chiriquí para evitar que esos aumentos sean trasladados a los consumidores, o sea, a todos los panameños. Nosotros hemos garantizado el apoyo al productor nacional y por eso uno de los pocos rubros que creció durante la pandemia fue el arroz, precisamente, que tiene el precio congelado para evitar que se den aumentos de quizás uno de los alimentos más consumidos por los panameños, que es el arroz. Y reitero, Axel, estimados televidentes, el compromiso del gobierno del presidente Cortizo es apoyar a los panameños desde el día 1, desde que estamos enfrentando el tema de la pandemia. Aquí se dictaron temas de moratorias, aquí se estableció el tema del Panamá Solidario a través de las bolsas de comida y el vale digital, que más o menos se han destinado para el vale digital solamente, para que tengamos una idea, 990 millones de balboas desde que inició la pandemia, y que en estos momentos 350.000 panameños siguen recibiendo como parte de los apoyos que ha brindado el gobierno nacional a aquellas personas que por alguna razón perdieron su empleo o se vieron afectadas sus actividades comerciales o laborales producto de todo este tema que estamos viviendo con la pandemia. Por eso reiteramos lo tan importante que es que mantengamos la paz y la tranquilidad del país, porque la paz social también es garantía de que la economía pueda crecer, y por eso el diálogo debe imperar en estos momentos en todo el país. Señor Ahumada, Fernando Martínez tiene pregunta. Sí, pero sí se están trasladando incrementos a los consumidores y sí se están trasladando incrementos en el transporte. O sea, usted no tiene forma de medir que es el efecto no ha sido el esperado. Y otra cosa, ¿por qué el gobierno no manda muestras de austeridad a la sociedad? ¿Por qué nosotros no percibimos que del lado de nuestras autoridades hay una disposición al sacrificio, no al mismo nivel que está sufriendo la gente más vulnerable, pero algún gesto de solidaridad y de austeridad?
Mira, Nando, yo creo que todas las instituciones de gobierno, y lo digo yo que en este momento no solamente como vocero de gobierno, sino como administrador de una institución del Estado, me ha tocado también aportar nuestro granito de arena. ¿Existe una contención del gasto en estos momentos? Sí existe, pero además de eso, hemos recibido recortes presupuestarios importantes para poder garantizar que tengamos los recursos necesarios para poder apoyar, por ejemplo, en el tema del subsidio al combustible que están recibiendo en estos momentos los transportistas, que están recibiendo los productores ya en estos momentos a partir del mes de junio, como parte de los acuerdos que se llegaron, muchos de estos están recibiendo este subsidio. Y todas las instituciones hemos tenido que apoyar como parte de esos recortes que el MEF hiciera hace algunos días para que tuviésemos los 100 millones de balboas que fueron destinados por el presidente de la República para atender esta necesidad. Yo creo que hay un tema de percepción por algunas situaciones que se han generado, con las cuales quizás se ha generado entre la opinión pública un cuestionamiento, como fue el tema del UNACHI y otros temas por allí que han sido cuestionados y que ya han sido explicados por las autoridades, que en el caso de la UNACHI eran fondos propios de la universidad, que no fueron destinados por el gobierno central como tal, y que definitivamente, reitero, sí existe una contención del gasto en este momento ordenada por el gobierno nacional y que se está cumpliendo a cabalidad. Yo creo y reitero que nosotros como funcionarios públicos somos empáticos con la población, sabemos que existe una situación grave con relación al tema del combustible que ha generado obviamente que se incremente el costo para todos los panameños y estamos tomando acciones para evitar, reitero, Nando, que eso sea trasladado a los panameños, por ejemplo, en el tema de los alimentos. Te reitero, aquí se congeló el tema del arroz para evitar que se tuviese un incremento. De hecho, es el único rubro que creció en medio de la pandemia y que va a tener mucho más producción que otros años para evitar que se dé desabastecimiento de este producto tan consumido por los panameños. Además de eso, el subsidio que se le está dando a los productores, que puedo enumerarlo aquí, tengo la tabla de lo que se está destinando para que puedan tener el apoyo del subsidio al tema del combustible, que es de ayuda para evitar que se den ese traslado de incremento a los panameños. Doctor Jorge Eduardo Ritter, ¿tiene pregunta? Sí, Omar. A lo que se refería Fernando, en el sentido de la falta de empatía, de solidaridad, yo creo que no era fundamentalmente, porque este tema lo hemos tratado muchísimo en este programa, el aumento de la planilla estatal. Es decir, estamos hablando de que en los primeros meses de este año se incrementaban más de 5.000 empleados del sector público sin funciones conocidas, muchos de ellos en la Asamblea Nacional, que yo sé que eso es y no es competencia del órgano ejecutivo. Pero en todo caso, ha faltado, en mi opinión, ha faltado explicación, ha faltado demostrar eso que tú acabas de decir, que a mí me parece muy importante, que es lo empático que pueden ser los funcionarios. Es no solamente lo empático que sean, sino lo empático que puedan demostrar ser. Cuando uno escucha a un funcionario, y tú por suerte tienes la fortuna de manejar una de las pocas instituciones que funciona que funciona de manera ejemplar y que merece todos los reconocimientos en redes sociales por el servicio que se presta, pero el resto del gobierno, o buena parte, no todo el resto del gobierno, pero una buena parte del gobierno carece de esa empatía y sobre todo de esa eficiencia. Entonces no se puede contrastar, o se tiene que contrastar, las palabras de un funcionario en el sentido de que hay empatía, pero por el otro lado, hablamos de contención del gasto público, pero aumenta en 5.000 empleados todos los meses la planilla estatal. Entonces, eso ¿cómo se compadece una cosa con la otra? No, cuando todas las instituciones como la que tú diriges se les pide un sacrificio y se les recortan algunos gastos, pero eso no necesariamente pareciera estar apuntando hacia la solución de los problemas
sino a engrosar la planilla estatal. Y no me refiero aquí solo a la UNACHI, me refiero al rubro que por las propias fuentes de la Contraloría, la planilla del Estado se engrosa en 5.000 funcionarios todos los meses. Sí, lo escucho, doctor Ritter, y definitivamente que en el tema de la Asamblea, bueno, creo que esa explicación la debe dar el presidente de la Asamblea y explicar el detalle de esa planilla que se generó un aumento de la misma. Nosotros como gobierno sí tenemos que reconocer que se dieron algunos incrementos de nombramientos en algunos sectores muy particulares, como en materia de salud, para enfrentar el tema de la pandemia, que obviamente también generaron que se incrementara la planilla estatal. Pero reitero, nosotros sí hemos estado cumpliendo con el tema de la contención del gasto. En algunos rubros específicos hemos sufrido recortes importantes para apoyar en medio de la situación que estamos viviendo, para aportar al tema de Vale Digital, para aportar al tema del subsidio al combustible. Todas las instituciones, reitero, nos ha tocado pues ser parte de este sacrificio fiscal que se ha generado para poder apoyar a los panameños en medio de la situación que estamos viviendo. Es importante mencionar que el gobierno ha mantenido pues cumpliendo con compromisos importantes, el pago de los subsidios que están establecidos, como el tema del tanquecito de gas tan mencionado en estos momentos, como el tema de red de oportunidades y bueno, y todo el tema de los programas sociales que tiene el gobierno nacional, lo hemos seguido pagando a pesar de la pandemia, obviamente como parte de todos los sacrificios que hemos hecho, porque las finanzas públicas también se han visto mermadas, producto de la situación del COVID que hemos estado enfrentando desde hace ya más de 2 años. Señora Ahumada, yo le reitero, usted nos dice que sobre los gastos de la Asamblea debe responder el presidente de la Asamblea, pero definitivamente eso es lo que está costando ahora, tratar de pedirle al panameño un sacrificio en medio de situaciones tan complicadas y que el gobierno no envía, no importa si es Asamblea, no importa qué otro órgano sea del Estado, no envía los mensajes necesarios. Hoy está en todos los medios de comunicación 20 diputados, el viaje de 20 diputados, $152.000 desde mayo del 2021. Solamente en los 6 primeros meses del año, $60.000 gastados en viajes de diputados. O me voy a los $9 millones que se le entregó a la UNACHI para equiparar salarios. Ese mensaje que se está enviando con mucha frecuencia es lo que le está costando hoy sentar a los panameños y explicarles que la situación es difícil. O sea, ¿cómo le decimos a los panameños que la situación es difícil y estamos con este mensaje permanente de despilfarro, principalmente en la Asamblea Nacional? Y también preguntarle, ¿existe una propuesta específica para llevar a la mesa hoy con el vicepresidente de la República? Yo creo que lo más importante es el diálogo, Axel, y explicarle a la dirigencia magisterial y a todos los que acompañan a este movimiento la situación en estos momentos. El tema del impuesto al combustible que subsidia el tanquecito de gas, por ejemplo, esto es importante mencionarlo. Para el año 2021, por ejemplo, el gobierno recibió del impuesto del combustible 220 millones de balboas, de los cuales 121 millones fueron destinados para subsidiar el tanquecito de gas, que en estos momentos 750.000 ciudadanos lo reciben. Si nosotros eliminamos este tema del impuesto al combustible de la forma en la que se está pidiendo, se incrementaría de 4.37 que cuesta el tanquecito de gas a 12.87. Eso es que explicarlo y hay que decirlo. La mayoría de las familias humildes de este país y de clase media utilizan el tanquecito de gas. Estamos hablando de 750.000 personas que utilizan el tanquecito de gas. Entonces, estas son cosas que hay que explicarlas de manera técnica para que tengamos claro en materia de cifras de lo que conlleva la eliminación del impuesto al combustible de manera por 3 meses o 4 meses a todos los consumidores en este país. Estamos hablando que más o menos Panamá se consume 60 millones de combustible al mes, para que tengamos una idea de lo que conllevaría entonces en materia económica para el Estado panameño invertir en este sentido. No hay recursos que pudiese aguantar en estos momentos en materia económica este tema que se está discutiendo en estos momentos. Yo creo que de manera sensata debemos sentarnos en la mesa de diálogo para que el vicepresidente de la República escuche a los educadores y a todo el equipo magisterial que está protestando
a sus dirigentes y que podamos intercambiar opiniones a fin de que podamos establecer una agenda de país y podamos llegar a entendimiento tal cual sucedió con los productores y tal cual ya se hizo con los transportistas en un momento determinado. Licenciado Ahumada, a mí no me parece buena idea echarle la culpa a los subsidios a los más pobres si tenemos subsidios, creo que más de $1.000 millones a los más ricos que a la sazón, algunos son parte del círculo cero del gobierno, los llamados subsidios al turismo. Tampoco me hace mucho sentido que estemos hablando de los problemas de los ingresos del Estado. Yo soy uno que lo reconoce aquí cotidianamente, que los fondos del Estado son finitos, no son infinitos, pero este gobierno anunció que tenía un acuerdo con Minera Panamá que podría generar recursos para subir los ingresos del Estado, y ahí está Minera Panamá exportando cobre y otros minerales muerta a la risa, y nosotros no tenemos noticia de qué pasó con eso. Pero ¿cómo usted me va a decir eso, don Nando? Dígame. Si usted sabe bien que ese contrato tiene que ir a la Asamblea. Pero y ¿por eso qué tiene no? un procedimiento. Bueno, ¿y por qué se anunció? Usted sabe eso, ¿Y usted sabe eso muy bien. Pero no me diga eso. Yo sí quiero decirle lo siguiente. Yo puedo entender que puede haber cuestionamientos, podemos entrar incluso en un debate tipo político y demás, pero hay procedimientos que existen en nuestra legislación que hay que cumplir. Ya ese contrato se mandó a la Asamblea, es lo que usted me quiere decir. Ese contrato tiene que ir a la Asamblea. Pero la ya Asamblea fue a la se Asamblea. acaba nuevamente de establecer, se escogió una junta directiva, la Asamblea está en el proceso de escogencia de sus comisiones permanentes y demás, y después de eso nosotros nos tocará como gobierno enviar el contrato a la Asamblea, pero eso tiene un procedimiento y usted lo sabe bien. No podemos informarle a la población cosas que estén alejadas de la realidad. Discúlpeme, quien informó a la población, a la población que ese contrato ya se había negociado fue el presidente de la República. Y no solamente lo informó, dijo cómo iba a repartir los beneficios de ese contrato. ¿Por qué ha demorado tanto? Han pasado meses sin que eso llegue a ninguna parte. Bueno, yo le acabo de explicar y reitero a la población que eso tiene un procedimiento. Sí, en efecto, se llegó a entendimiento, hubo un acuerdo, hubo una negociación, y eso tiene un trámite que tiene que ir a la Asamblea Nacional, que acaba, reitero, de cumplir con un mandato constitucional, de escoger su nueva junta directiva y que ahora está en el proceso de escoger sus comisiones y demás, y luego de eso el gobierno nacional enviará el contrato a la Asamblea para que entonces ya sea ley de la República, como es parte de los procedimientos establecidos para este tipo de casos. Doctor Ritter, ¿algo más? No, yo espero lo mejor. Yo espero de verdad que esta nueva reunión que va a tener lugar sea el principio de una solución. Yo he dicho y lo reitero, bueno, esto no era un problema de la ministra de Educación, por muy acompañada que estuviera. Este no es un problema que puede siquiera liderar la ministra de Educación. Este era un problema nacional que encontró una vía de expresión en los educadores, pero que tenía que haber sido escuchado desde el inicio por quienes ahora lo van a escuchar. Es decir, ahora que el vicepresidente de la República ha dicho que él es el que lo va a asumir, es justamente lo que el gobierno debió haber hecho desde el inicio. Nosotros vamos a atacar este problema con el gobierno en su conjunto y no como se ha tratado en otras ocasiones los problemas con los líderes magisteriales del país. Este es eso que se habla de explosión social, que han usado varias veces la expresión, el presidente de la Asamblea la usó el viernes pasado, y la paz social no son competencia exclusiva ni cerca de la ministra de Educación o de las autoridades educativas. Las explosiones sociales, la paz social, los subsidios, la falta o el exceso de subsidios, como el caso del turismo, o la falta de subsidios en otros casos, no son problemas de educación. Yo en lo personal tengo que decir que me luce un poco tardío
pero bueno, es preferible ahora, o como se dice coloquialmente, preferible tarde que nunca, pero esta es la manera de abordar un problema de estas dimensiones, salvo que el gobierno le haya dado una lectura equivocada a la explosión social y creyera que esto se podía solucionar con una conversación, como tantas otras veces, entre los gremios magisteriales y el gobierno. Bueno, Sí, yo no sé si me dan la oportunidad para antes de despedirme. sí. Yo creo que lo más importante, estimados televidentes, Axel, profesor Ritter, don Nando, es que exista el diálogo, exista la conversación. Al final nosotros estamos comprometidos con poder atender a todos los gremios que en estos momentos están en las calles protestando, porque al final de cuentas la protesta también afecta a la productividad del país, afecta a la cadena de distribución de alimentos y también eso encarece la actividad como tal. Por eso es tan importante que podamos conversar y llegamos a entendimientos por el bien del país. Y reitero, aquellos que piensan que intrometernos en estos temas, mezclando la política con los intereses de todo el país, se equivocan. Porque hace un rato, creo que al inicio del programa lo decía Nando, de que sí, en efecto, hay algunos actores políticos metidos en esto que hemos detectado y lo rechazamos y lo condenamos. Esto es un tema que debemos enfrentar todos los panameños, gobierno, empresa privada, trabajadores, sectores productivos del país para sacarlo adelante. Y hoy ese es el compromiso del vicepresidente de la República, que en estos momentos va en algunas horas a atender ¿A qué hora va a ser a esa los reunión, educadores. señor Ahumada? Y disculpe, ¿a qué hora va a ser? En la presidencia, ¿no? ¿Y la hora? Va a ser en la presidencia, en algunos minutos debe estar iniciando esa reunión en cuanto a todos los educadores, porque acuérdense que hay algunos que estaban en el interior y otros estaban acá en la ciudad, puedan llegar acá a la ciudad capital. Omar Ahumada, gracias por acompañarnos, gracias por vocero Muchas del gracias por la gobierno, oportunidad. darnos las explicaciones, entender cómo se está atendiendo el problema y confirmando, ¿no?, que en minutos el vicepresidente José Gabriel Carrizo va a atender a los representantes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado. Bien, gracias, señor Ahumada.